Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra sexta temporada. Hoy nos visitan desde Perú María Belén Rojas Wilca y Eliana Requena Taipe. Ambas son licenciadas en terapia física y rehabilitación con amplia formación en Pilates, certificadas por el National Pilates Certification Program y actualmente trabajando en Fisiocore. Bienvenidas, chicas, un placer verlas de nuevo y que estén acá con nosotras. Gracias a ti, Melina, por la invitación y pues aquí para empezar la plática. Muy Hola, bien, ¿qué y tal, como chicas? para ¿Qué tal? comenzar Buen a, día. Perdón. como para empezar a charlar, ¿cuál es la diferencia principal entre el Pilates que se practica en un gimnasio convencional y el Pilates terapéutico guiado por un fisioterapeuta? ¿Y por qué decidieron también integrar este método dentro del tratamiento en fisioterapia? Bueno, primero aclararle un poco a la gente porque a veces hay confusión, ¿no? En que Pilates como tal no es un método estrictamente de gimnasio, ¿no? Joseph Pilates, que fue su creador, lo tenía ya un enfoque curativo, ¿no? Hay una frase que se le atribuye a él, sus biógrafos se lo atribuyen, es que él dice, ¿no? El movimiento cura. Ahora, él no era médico ni ningún profesional de la salud, pero sí tenía una intuición, ¿no? En entender que a través del movimiento se podía lograr la mejora de alguna lesión, ¿no? Yo creo que o sea, partiendo de eso, pero ahora podemos, creo que hacer una diferencia entre el Pilates, digamos, el que se practica libremente, al Pilates que hacemos María Belén y yo, en que el proceso es, o sea, tomamos el ejercicio dentro del proceso de la fisioterapia como tal, ¿no? O sea, hay un momento de evaluación, razonamiento clínico, análisis biomecánico de la lesión que traiga el paciente. En base a eso se estructura un plan de tratamiento y luego pues hay un proceso de reevaluación. Entonces, pasa por todo el procedimiento que comprende un abordaje adecuado de fisioterapia, ¿no? Entonces, hay un, hay un punto de partida y un enfoque de terapia. No es solamente pues el cuidado externo o solamente buscar estar fuerte, ¿no? Sino que está este enfoque desde el razonamiento clínico. Ujú. Añadiendo a lo que dice Eliana, ¿no? Es que nosotros como fisioterapeutas tenemos un ojo clínico, ¿no? Y cuando vemos a un participante, ¿no? Sea ahora cliente, tenemos ese mismo enfoque. Entonces, lo que nosotros hacemos es analizarlo, ¿no? De manera anatómica y ver sus compensaciones, y en base a eso planteamos un programa de entrenamiento. Dentro de eso, nuestro fin como fisios no es que el paciente, perdón, o el cliente lo haga totalmente súper bien o como tal como es el ejercicio, ¿no? Sino que lo haga dentro de los cuidados necesarios. Esa es capaz de la diferencia con un instructor, ¿no? Si bien a veces uno quiere que haga como tal el ejercicio, como es el ejercicio principal, pero nuestra idea es que el ejercicio salga lo mejor posible sin que el participante se lesione, sin que el participante tenga ese miedo a moverse. Y básicamente cuando hablamos de participantes a veces nos vienen, ¿no? Como tal con dolencias, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esas modificaciones. Sea, el ejercicio termina siendo modificado en algún momento. O sea, si alguna vez ven videos en Instagram, en YouTube, donde la gente está haciendo ejercicios de pilates, uno puede decir, pero eso lo puede hacer, no sé, una persona con hernias, ¿no? Y sí se puede, sí se modifica. Ahora, esa capacidad de modificación, pues está más fácil realizarlo para un fisio, ¿no? Porque tenemos un conocimiento anatómico, biomecánico. Bueno, usualmente, si ven los programas de abordaje, al menos aquí en Perú, porque los protocolos de tratamiento no están tan actualizados, el ejercicio es lo último que se hace, ¿no? Dentro de la atención a un paciente. Es como que ya incluso a veces ni siquiera ven a la persona y le diseñan el ejercicio, sino le dan una cartilla, ¿no? Una hojita con
movimientos de cuello, por ejemplo, le dice, haz esto, ¿no? Entonces, se demanda mucho tiempo en la terapia manual, la aplicación de agentes físicos, pero justo la parte que para mí es la más importante, que es corregir el movimiento, el patrón, ¿no? No se aborda, ¿no? Y eso también es un déficit en la formación de los estudiantes, porque, por ejemplo, en mi caso, todo el sistema de kinesioterapia que me enseñaron estaba más orientado a pacientes neurológicos, pero para pacientes traumatológicos o con lesiones musculoesqueléticas, abordaje postural, el sistema no era raro, ¿no? O sea, como que había una pata floja por ahí. Entonces yo al menos cuando conocí el método, porque yo lo conocí primero practicándolo justamente dentro de un ambiente de gimnasio, yo dije, pues esto suena a fisio. Entonces, por eso también dentro de mi protocolo de tratamiento en Fisiocor, donde trabajamos con María Belén, no, o sea, es nuestra principal más bien herramienta, ¿no? Si decimos que un paciente va a venir a 10 sesiones, por ejemplo, seguramente 8 de esas sesiones van a ser pilates. ¿No? Entonces, es como no, más bien para nosotras nuestro pilar, ¿no? Para que el paciente, justamente como dice María Belén, tenga confianza de nuevo, se reencuentre con su cuerpo, ¿no? Y empiece a moverse sin el miedo del dolor, ¿no? Exactamente. La importancia como fisioterapeutas y como integrarlo también el método a nuestra profesión es básicamente eso, ¿no? Recuperar el movimiento, porque nosotros nos basamos en el movimiento y a veces en nuestro pregrado como tal solamente nos enseñan a ver los síntomas, dolor, que pueda hacer sus actividades, pero quizás con alguna que otra limitación, ¿no? Pero básicamente nos enfocamos en dolor y decimos, ¿le duele o no le duele? Pero en realidad el dolor no es lo principal, ¿no? Lo principal sería esa persona pueda hacer sus labores con la mayor facilidad y con esa confianza para que pueda moverse, ¿no? Entonces, y bueno, yo trabajo con adultos mayores y ese ha sido mi enfoque, ¿no? O sea, desde un punto de vista de que capaz tienen limitaciones, pero enfocarlo, ¿no? El método, adaptándolo a cualquier tipo de edad, ¿no? Y esa es la facilidad del método, porque no necesitas ningún tipo de equipo, porque por eso surgió el MAT, ¿no? No necesitamos equipo, no necesitamos ningún tipo de implemento, solamente el cuerpo y que podamos tener las bases, ¿no? Tanto, por eso hacemos un análisis postural, la biomecánica es fundamental. Y entonces, en base a eso, nosotros podemos adaptar todos los ejercicios, porque lo que hizo Joseph fue plantear una gama de ejercicios, pero dentro de eso se pudo dividir, ¿no? Y eso tiene estructuras, tanto de básico, intermedio, avanzado, y eso puede hacerlo todos los pacientes. No hay un límite de decir, no, este paciente no puede, ¿no? Entonces se va adaptando a cada persona. Bueno, Hola. hola. Mira, me gustaría saber a nivel musculoesquelético en qué patologías ustedes han tenido mayor efectividad realizando este tipo de abordaje. Y con respecto a lo que recién dijo María Belén, no necesariamente tiene que tener una lesión, sino que generalmente ya llegan cuando ya tienen una condición o una limitante, ya sea que limitación funcional o presencia de dolor. Entonces me gustaría como que dieran un enfoque más global respecto de ese abordaje que no necesariamente tiene que utilizarse cuando ya hay una lesión de base. Bueno, mira, en donde trabajamos nosotros, casi nuestros pacientes vienen con lesiones musculoesqueléticas y tradicionalmente se ha relacionado al pilates con las lesiones de espalda, ¿no? O sea, todo lo que sea lumbalgia, haz pilates, ¿no? Y como que el médico ya dice, bueno, ya te di todo, entonces anda, ve y buscas pilates. Y en realidad sí funciona porque el Pilates tiene mucho abordaje de la zona lumbopélvica, ¿no? De ahí es donde nace todo el movimiento. Y sí, o sea, en casos de lumbalgia funciona, yo que diría, pues al 90%, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora con pacientes con lesiones de rodilla,
de estas lesiones recurrentes, condromalasias que son asimétricas, ¿no? Y también hay muy buen resultado con el método. Ahora hemos tenido varios pacientes con lesiones de hombro, donde el ritmo escapulohumeral está alterado, donde hay compensaciones hacia el cuello, y también se ve el beneficio del método, ¿no? Y lo que nota también el paciente es que podría haber pasado muchas sesiones, no sé, bueno, le bajó el dolor, pero no siente que se mueve más. O sea, dice, todavía no puedo peinarme, ¿no? Entonces, cuando empieza a hacer las sesiones de pilates y a la tercera, cuarta clase, las 2 semanas, dice, mira, ya me puedo peinar, ¿no? Entonces, notan la diferencia entre cuánta función tenía antes de cuánta función tengo ahora, ¿no? Entonces, eso es clave porque también es un impacto psicológico positivo, ¿no? A la persona que dice, por fin me estoy recuperando, ¿no? Entonces, esas lesiones son las que mejor, al menos desde nuestra perspectiva, funcionan, ¿no? Yo en algún momento también he tenido algún paciente neurológico y María Belén ahorita tiene pacientes, un paciente con afección de Parkinson y también, o sea, hay una respuesta. Ahora, no tenemos pues una evidencia científica cuantificada para decirte, este es el porcentaje, pero es lo que más se ve. En cuanto también me ha pasado, por ejemplo, eso es algo que a mí me alegró muchísimo cuando empecé a trabajar ya independientemente, es que vino una paciente que se sintió mejor, una amiga suya la vio distinta, como dicen ellos, no, yo te veo distinta. Entonces, ¿qué estás haciendo? "Ah, estoy haciendo pilates en mi terapia." Y esta persona vino diciéndome, a mí no me duele nada, pero yo quiero estar como ella. ¿Puedo hacer pilates? Entonces, ya ese enfoque preventivo, ¿no? Que para mí como que también estaba cerrado, porque como dice María Belén, nos hemos acostumbrado a trabajar ya con la persona con dolor, y te estoy hablando de hace tiempo, ¿no? En cambio ahora no, pues ahora ya es como, vente a prevenir, ¿no? Ya es tu primera atención. Incluso hay personas que, por ejemplo, dicen, yo sé que tengo que hacer ejercicio, pero mira, no me gusta el gimnasio, no me hallo, eso no es un ambiente para mí. Entonces, es un intermedio, ¿no? Entre no hacer nada o hacer cositas en mi casa e ir a un estudio de pilates y recibir las clases porque no solamente pues te vas a ver bien, o sea, vas a mejorar, como decía esta persona, sino que realmente estás cuidando tu salud, ¿no? Ahora que hay tanta preocupación entre llegar bien, ¿no? A la edad adulta mayor, ¿no? Y creo que ese es el enfoque que ahora se está empezando a dar, ¿no? Y hay personas que sí están buscando hacer o acercarse al método, ya no solamente por prevenir, sino porque quieren sentirse mejor, ¿no? O personas también que complementan, dicen, oye, yo estoy en el gimnasio, pero estoy muy duro, no quiero esperar a estar mal, quiero hacer algo, ¿no? Entonces, es una alternativa también, ¿no? Y desde ese punto de vista también hemos empezado a ver que sí funciona, pues, ¿no? Como complemento. Sí, añadiendo eso, justo ahora en el trabajo, ¿no? En Fisiocor hemos tenido, por ejemplo, pequeñas, ¿no? De 8, 9 años que son gimnastas, ¿no? Y ellas tienen, justamente, ¿no? Por como hacen deporte, tienen dolor y vienen al centro a poder eh, tratarse y realmente hemos visto que el método en pocas sesiones, por ejemplo, te lo digo, en 2 sesiones, han podido mejorar mucho, ¿no? Y eso también lo ven los papás y dicen, ¿cómo ella ha podido mejorar tan rápido? Ahora, teniendo en cuenta que son pequeñas también y que el método como también es de fácil reproducción, entonces puede adaptarse, ¿no? Y puede hacerse con mucha facilidad e inclusive los padres son también que nos apoyan ahí en casa. Ahora, yo, mi pregrado, hice un estudio de un programa, ¿no? De Pilates justamente y sí tuve evidencia científica porque hice con un tiempo de 2 meses en adultos mayores. Ahí, por ejemplo, vimos cómo los componentes de la condición física, no tanto flexibilidad, resistencia, equilibrio, fuerza, pudieron ir aumentando, o sea, y fue cuantificado, o sea, de cuánto inició en un pretest y cuánto terminó en un post-test, ¿no? O sea, y mire, fue 2 veces a la semana y por un promedio de 8 semanas, que no fue mucho, y, y sí hubo bastante significancia, ¿no?
y se den cuenta que fue mat, o sea, no hubo ningún equipamiento más que usamos cosas de casa porque estábamos en pandemia y ten en cuenta que fue online, o sea, yo no pude ni poner mi mano ni nada, fue guía básicamente por Zoom. Entonces, teniendo en cuenta todas esas modificaciones que obviamente el fisioterapeuta no estamos acostumbrados, que usamos usualmente, ¿no? Máquinas, ¿no? Y queremos tocar al paciente. En cambio, con Pilates es básicamente guía, ¿no? Y guía de la voz del fisio. Entonces, y yo lo pude comprobar, ¿no? Y fue muy bonito y porque ver a que adultos mayores se paran mucho más derecho, mucho más confiado para decir, ahora puedo dejar mi bastón, ahora puedo ir a la calle, darme una vuelta al parque, o sea, eso, o sea, esas cositas tan pequeñas que uno dice, bueno, es normal, yo lo hago, ¿no? Pero ellos, a la edad que tienen, ya dejan de hacerlo, ¿no? Propio de su envejecimiento. Y obviamente en afecciones como el Parkinson, que ahora justo tengo en el centro, ¿no? Entonces ahí también he visto, ¿no? El paciente viene pues con su triple flexión propio de la patología y luego sale caminando derecho. Es como que si uno lo ve, dice, es otra persona, y él mismo confía y dice, ahora puedo caminar más derecho. Y él por eso viene al centro, ¿no? Porque si él no, cuando él no viene, lo primero que percibe es, estoy más rígido, no puedo dar el paso, me canso más. Entonces ya se vuelve parte de él. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que el método se vuelva parte de la vida, parte de esa continuidad. Bien, en cuanto a tu experiencia actualmente con Parkinson, quiero saber si una terapia convencional en el abordaje de estos pacientes y si estás aplicando específicamente Pilates mat y contemplando también la fatiga, si vos considerás que se aplique una vez a la semana este tipo de sesión. O sea, te Sí. escucho un poquito entrecortado, pero, o sea, por lo que te entendí es de que del Parkinson, ¿cuánto tiempo se aplica de la semana? Y si considero la fatiga, ¿verdad? Mira, por ejemplo, en mi paciente, lo que hago es, es él viene 2 veces por semana, ¿ya? Y usamos no solamente mat, como tenemos los equipos ahí no podríamos decir solamente usa mat y no usa equipos porque los equipos son un complemento y en este caso los usamos para ayudarnos. Y hay un día en específico que lo uso como que para que le pueda dar un poquito más de fuerza, ¿no? Por ejemplo, los resortes lo uso para que complemente y pueda decir, "No, ya, hoy día va a ser un poquito más de carga, entonces haces un poquito más por ejemplo, con la barra, ¿no? Y midiendo, ¿no? Le pregunto a la hora que lo hace, ¿no? Le digo, ¿te sientes bien? ¿Estás cansado? No, entonces proseguimos. Y sí hay pausas, por ejemplo, cuando él está de boca arriba, lo que hago es estar un tiempo y de ahí cuando él se sienta también busco el otro tiempo para que justamente no haya mareos y el paciente pues no haya ese tema de que puede cambiar un poco su sentido en ese momento y pueda seguir a la otra máquina o también no haya descompensación, ¿no? De por medio. Mira, usualmente cuando se inicia el entrenamiento con pilates, porque sí nos vienen personas muy desacondicionadas físicamente, porque hay personas que vienen que nunca han hecho ejercicio, por ejemplo, en su vida, ¿no? Hace poco tuvimos también dos pacientes que son mayores de 80 años, las dos, y son mujeres y nunca han hecho actividad física. Entonces es su primer encuentro a esa edad octogenarias con la actividad física, ¿no? Entonces, siempre pensamos en hacer una primera semana como de acondicionamiento físico, trabajar en niveles, o sea, teniendo en cuenta su ritmo cardíaco, ¿no? El tope al nivel de fatiga y sesiones de media hora, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se va midiendo. Las clases de Pilates usualmente tienen tres entradas, ¿no? Es el inicio, donde hacemos los principios básicos del movimiento, que depende del paciente, puede durar de entre 10
a 5 minutos. Por ejemplo, un paciente que ya tiene entrenamiento puede hacer en 2 minutos, ¿no? Y de ahí arranca la secuencia de ejercicio y luego al final también la salida. En un paciente que, por ejemplo, como esta señora que recién está empezando acondicionamiento físico, o sea, nunca ha hecho ejercicio, la entrada, los principios puede durar hasta 15 minutos. Y son ejercicios que si tú los ves como de afuera, dirías, ¡ay, qué fácil! ¿no? Respiro, ¿no? La respiración es fundamental en el método, la movilidad de la pelvis, la movilidad de las escápulas, la tensión del cuello. Entonces, la intensidad de la clase va subiendo semana, 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 de acuerdo a cómo el paciente responda. Eso, por ejemplo, es otra diferencia con el gimnasio, con el pilates de gimnasio, ¿no? Cuando tú te inscribes a un gimnasio y ves pilates, te metes nomás a la clase, ¿no? No te calculan en qué nivel estás, o sea, tú entras y te adaptas, ¿no? En cambio, nosotros no, pues tenemos un plan individual de cada paciente y él va yendo en el método conforme va sintiéndose más fuerte, ¿no? Usualmente, nosotros, bueno, donde trabajamos en Fisiocor, no tenemos compresera, no tenemos ultrasonido, ni ningún tipo de diatermia. Solamente utilizamos básicamente, bueno, las técnicas de terapia manual que María Belén y yo dominamos, punción seca, pilates, y ejercicio en suspensión, que es otro método que no consiste en hacer prácticamente ejercicios en cadena cinética cerrada. Entonces, nuestro enfoque es muy de movimiento, ¿no? Cuando tenemos algún paciente que necesita ondas de choque o esto, sí le decimos que lo vaya y lo consulte aparte, ¿no? Que tal vez nos digan, estás perdiendo pacientes, pero es que nuestro enfoque es más de movimiento. Y la verdad, pues nosotros, o sea, me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar solamente con ejercicio, mi primer profesor, que era un profesor, un fisio noruego, él nos puso un reto, ¿no? Dijo, les reto a que en 2 años trabajen con pacientes sin tocarlos, solamente así, o sea, nada de terapia manual, nada, o sea, dale el movimiento, corrige, 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 ¿no? Biomecánica, biomecánica pura. Y eso es otro enfoque, pues se te abre otra, o sea, tienes otra ventana, ¿no? O sea, ya ves todo, no te desesperas tanto porque que baje la inflamación, que no le duela, ¿no? O analgésico, la corriente, esto no, claro que es importante, pero cuando abres la otra ventana, como que, no sé, y al menos para mí, no fue encontrar todo un mundo donde le encontré el sentido a por qué había aprendido tanta anatomía y tanta biomecánica en la universidad. Exacto. Y bueno, ya hablamos un poco de en qué patología se puede aplicar, que también es para prevenir, y hablaste un poquito ahora de dolor, Eliana. ¿Cómo se adapta una sesión de pilates para un paciente que viene con un dolor agudo a un paciente que ya tiene un dolor crónico? Mira, generalmente cuando una persona está con el dolor ya fuerte instalado, que no, eh, no es que se aplique el método en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, a veces me han venido a un paciente con una ciática en estado así, como que me dio en la mañana, en la tarde, atiéndeme, ¿no? Ya, puedo aplicar alguna técnica de terapia manual, a lo mejor algún tipo de soporte con este tape. Y lo que le enseño siempre es justo lo que decía al inicio, ¿no? Los principios del método, que son 5 cosas que como que alinean el cuerpo y que incluso algunas posturas que se enseñan en estos 5 principios suelen ser analgésicas. O sea, el paciente dice, uy, o sea, le coloco en la posición y me dice, ya, me siento mejor, ¿no? Digo, ya, bueno, tendrá que tener paciencia, vamos a esperar a que el proceso de inflamación pase, porque eso es natural también, ¿no? Que cuando hay un proceso de inflamación, dolor, pues hay que aguantarlo un poquito hasta que pase todo el proceso con todos los beneficios y las reacciones químicas que hay en el cuerpo para que luego favorezca la regeneración del tejido, ¿no? Entonces, esa parte de los principios básicos es lo que más nos sirve en un paciente con dolor agudo, ¿no? En cambio, en una persona con dolor crónico ya, lo que vamos a ver primero es de dónde viene, o sea, cuál es la causa principal o de cuál es ¿no? del círculo vicioso del dolor, el factor que más está agravando este dolor crónico, ¿no?
Bueno, casi siempre termina en el core. Spoiler. ¿Sí? Y de ahí empezar a trabajar. Entonces, incluso en un paciente con un dolor crónico le puedes pedir fuerza desde el primer día, ¿no? También va a encontrar su postura analgésica dentro de los principios básicos del método. Él mismo va a entender que, por ejemplo, ya, si respiro de esta manera, me siento mejor, ¿no? O si de verdad me has explicado que saco la rotación del cuerpo desde mis pies, no duele tanto la lumbar. Entonces, él va encontrando y va aprendiendo también cómo él mismo controlar y evitar su dolor, ¿no? Entonces, y eso también les da confianza, ¿no? Básicamente esa es la historia. Ahora, obviamente, pues a nosotros acá en Perú no nos llega un paciente en estado agudo casi nunca, ¿no? A no ser que sea el referido o es un proceso de reagudización de a lo mejor algún paciente que, por ejemplo, no sé, está tratándose con nosotros, se ha sentido mejor, ha tenido que viajar y al regreso se reagudizó su dolor. Entonces él no va a la clínica, se viene con nosotros, nos dice, ayúdame. Entonces, otra vez empieza el proceso. Pero esta parte de los 5 principios, sobre todo en Pilates, es lo que nos ayuda a abordar ese momento del dolor, ¿no? Bien, quería consultarles, ¿en qué casos ustedes recomiendan utilizar pilates suelo y en qué otros casos pilates con camillas? El reformer. Sí. Tengo que decir reforma porque si no se molestan en la sociedad pilatera. Sí, hay una corriente así de no digan cama, ¿no? Porque no es una cama, no digan camilla, porque tampoco es una camilla, es un reformer, ¿no? Pero sí, o sea, se le conoce así, ¿no? Los ejercicios, Pilates y creó primero los ejercicios de mat. O sea, él lo primero que hizo fue trabajar con el propio peso de su cuerpo en diferentes posturas, imitando y todo, ¿no? Y luego vio que paradójicamente a lo que se piensa es que habían personas que necesitaban ayuda para algunos ejercicios y él implementó resortes. O sea, lo primero que él pensó con el resorte no era te la voy a poner difícil, sino te voy a ayudar. Ya luego también se dio cuenta de que el resorte era una resistencia, ¿no? Inventó otra serie de repertorio donde ahora sí tenías que luchar contra el resorte, ¿no? Y ahí creó pues la torre, ¿no? Y todo. Pero básicamente no es que sea uno más fuerte que el otro, sino que en realidad los repertorios se complementan. Ahora, si tú me dirías qué es importante hacer, mat. Porque, o sea, no puedes, uno que no puede, no todos podemos tener un reformer disponible. Entonces, tener MAT, a modificar y adaptar los ejercicios de MAT es lo más importante, ¿no? Entonces, nuestras clases, por ejemplo, siempre tienen, ¿no? De la hora o los 55 minutos, tienen la primera parte, es mat. Entonces, y el alumno o el paciente mira de costado, ¿a qué hora me pones el reformer? No, no, primero es mat, ¿no? Primero haces mat, logras y luego te paso al reformer o a la silla o a la torre, ¿no? Entonces, en realidad para nosotros que tenemos el equipo, elegir cómo empiezas o a dónde vas, pues más depende de lo que necesite la persona, ¿no? Entonces, una persona que tiene mucha necesidad de asistencia todavía tendrá que empezar en un equipo, pero tiene que terminar en MAT, porque MAT es libertad, o sea, MAT es el manejo de tu cuerpo, ¿no? Si tú sabes girarte, ponerte boca abajo, boca arriba, de pie, pararte, gatear, ¿no? Todo lo que el repertorio de MAT tiene, entonces estás bien, eres funcional, ¿no? Pero no es que, o sea, sea como que cuál es más difícil o dónde te voy a retar más, ¿no? Incluso los de MAT son más fuertes, ¿no, Vera Belén? O sea, estos son ejercicios más retadores los de MAT, aunque no parezca. Sí, complementando lo que dice Liana, realmente uno piensa que porque uno ve el Reformer o la torre súper grande, si tiene cantidad de resortes, dice, wow, acá sí voy a sentir el esfuerzo. Y realmente el difícil personalmente es MAT, ¿no? Porque ahí controlamos todo nuestro cuerpo sin ayuda
y hacemos los movimientos y bueno, Matt tiene no solamente los ejercicios básicos, ¿no? O sea, hay intermedios y hay avanzados que son súper, súper demandantes. Por eso que justamente fue enfocado más en bailarines, en de danza, ¿no? Ellos que hacen tantas cosas a nivel de sus miembros inferiores, ellos tienen mucha fuerza, ¿no? Ahora, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando nos vienen esos tipos de pacientes, ¿no? No todos tienen la misma capacidad física, entonces, por eso que es ir complementando, ¿no? Como dice Eliana, es necesario que el paciente haga y llegue a MAT, porque realmente lo que nosotros hacemos es deambular, ¿no? O sea, nosotros no necesitamos ayuda de nada más que si, obviamente, si lo necesitamos, que son como los adultos mayores, ahí sí, ¿no? Pero en realidad sí, lo ideal es complementar todos los equipos y reformer, torre, silla, e ir también modificándolo, ¿no? Para que no solamente sea monótono, ¿no? Porque no todas las clases de pilates son iguales. Las clases cada día tiene su programación, cada día tiene algo más que podemos añadir e ir retando también al participante. Eso es otro punto rico del método, porque no es o sea, una clase de pilates que lleve una persona X el día lunes no es la misma que va a ser el miércoles y el viernes. Es más, creo que yo al menos en lo personal nunca he dictado una clase igual. No, o sea, no es como cuando vas pues y te ponen tu papelito y dices tras de 3, 4 no, extensiones, tal. Entonces, todas las clases de pilates son diferentes. Entonces, la recepción, el estímulo propioceptivo que tienes siempre va a mantener despierto a la persona. No es como que se eche y diga, bueno, ya sé lo que me toca, voy a empujar. No. O sea, siempre hay algo diferente, porque el repertorio es tan amplio. O sea, cada manual de cada equipo es así de gordo, ¿no? Y todavía con sus modificaciones más. Entonces, tienes un montón de repertorio que hacer, ¿no? Entonces, no es que de escasez no vamos a sufrir, ¿no? Siempre va a haber, y encima está pues la creatividad del fisioterapeuta, ¿no? Porque en el momento mismo también se puede volver a corregir el ejercicio. Bien, ya hablamos de todo el abanico de personas que pueden realizar pilates, tanto para prevención como para cuando hay una patología. Me gustaría preguntarles si hay alguna contraindicación, si hay algún momento en el que no debemos hacer pilates. También, ¿qué le dirían a esas personas que son medias escépticas del pilates o que piensan que es solo para estirar o es algo, una disciplina suave? ¿Qué le diría? Bueno, primero a lo que decías, ¿no? Al inicio, que em, no sé, denle, o sea, a veces nos dejamos guiar mucho por lo que vemos en redes sociales, ¿no? Y ahorita hay un boom pilatero, o sea, todo el mundo hace han abierto un montón de estudios, te tomas fotos haciendo cosas locas, ¿no? Entonces están entre, ¿qué es pilates, no? ¿Qué es estiramiento? ¿Es relajación? ¿Es acrobacia? O sea, ¿qué es, no? Porque así como ves a alguien echadita, con los ojos cerrados, empujando la torre o los resortes, ves a alguien, no sé, parada de manos, con las piernas arriba, tirando las cuerdas. Entonces, primero habría que ver qué es Pilates, ¿no? ¿Qué cosa es realmente? Y algo que está pasando desde que empezó este boom es que se está distorsionando también el método. O sea, no hay a lo mejor eso es lo que nos falta. Por eso se creó la National Pilates Certification Program, que es una institución norteamericana, obviamente. ¿Y por qué? Porque la PMA, que es la Pilates Method Alliance, justamente vio que el método se estaba, ¿no? manipulando, ¿no? No se estaba conservando la esencia que dejó Joseph. Entonces, todos los maestros se juntaron, formaron esta organización y dijeron, ya, bueno, el estándar va a ser este, ¿no? Entonces, los que nos mantenemos dentro de este estándar ¿no? con estas características, a esto se le llama Pilates. Pilates no nos dejó manuales, o sea, el único libro que escribió él se llamaba Return to Life y habían ejercicios de mat, nada más. O sea, todo lo demás lo sabemos a través de sus discípulos.
Entonces, para decir qué es Pilates, o tú eres un buen instructor de Pilates y tú no sé qué me estás enseñando, ¿no? Faltaría estandarizar el método. Entonces, por eso es que algunas personas que han tenido experiencias de clases han dicho, ay, no, para mí Pilates fue relajante. Entonces, no, ¿no? O para mí Pilates fue dificilísimo, no podía hacer nada. Frustrada, tampoco es eso, entonces no sé qué habrás hecho. Eh, Pilates es el yoga occidental, también he escuchado eso por ahí, ¿no? Ah, yo hago yoga lates, te dicen. Entonces, en realidad lo que uno tendría que hacer como usuario, como cliente o como paciente, no es decir, a ver, voy a ir a este estudio y preguntar, ¿son certificados los instructores que dan clases aquí? ¿No? Y eso es algo que muy pocos hacemos, ¿no? Entonces tú entras a un sitio confiada en que pues te van a dar lo que ahí dice que es Pilates, ¿no? Yo he entrado a clases que decían que es Pilates y no es, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esencia del método? Entonces, por eso es importante para nosotras, y como instructoras de Pilates, dar a conocer qué es realmente el método. Y a partir de eso es que las personas tienen que hacerse la idea, o sea, la verdadera idea del método, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, una de ustedes dijo, nunca he entrado a una clase de Pilates y entras a una y yo te enseño cualquier cosa, pues eso, cualquier cosa es para ti Pilates, porque te han hecho creer que eso es. Entonces, lo que falta a nivel de Sudamérica es justamente una institución que diga, este es el estándar. Y los profesionales que están en esta lista son los que nosotros certificamos como instructores del método real, ¿no? Que eso hay en otros continentes, ¿no? Yo, por ejemplo, sí me certifiqué con la NSPC, con la National Pilates Education Program, porque justamente quería ese aval para poder empezar a enseñar bien, ¿no? Para que me digan, ah, no, tú sí estás enseñando el Pilates, Pilates, ¿no? Y sí es un reto introducir el método, por ejemplo, en varones, porque la idea también es que Pilates es para mujeres, ¿no? Entonces tú ves en las redes sociales de nuevo a chicas flaquitas, delicaditas, haciendo el ejercicio como si ni sudaran, ¿no? Y entonces tú dices, sí es, ¿no? Pero cuando se enfrentan realmente al método, no a lo que muestran las redes sociales, ahí ya es otra cosa, ¿no? Ya viene el temblor. Entonces, porque Pilates es un método que trabaja desde la musculatura profunda. Entonces, puedes tener a un deportista así todo musculoso y le pones a hacer fútbol, la mermaid, no sé, estos ejercicios que tenemos nosotros, que todos los nombres están en inglés, y ves que tiembla, ¿no? Dices, uy, no era lo que esperé. Digo, claro, pues porque recuerda que Joseph era varón, ¿no? Y él estableció este método no pensando en mujeres ni en varones, sino en el ser humano, en el movimiento humano. Entonces, él incluso al inicio, como te comentaba, él empezó a entrenar al inicio con boxeadores, o sea, con varones, ¿no? Entonces, allá luego el marketing, pues, ha llevado el método a identificarlo más con las mujeres y con la cosa más suavecita, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? El método es fuerte y cuando se instruye y se hace bien, entonces es una fortaleza que vas a ir construyendo poco a poco a través de, ¿no? de los ejercicios, sus modificaciones, hasta llegar a donde tu cuerpo también dé, porque es otra cosa que en el Pilates contemporáneo se fomenta mucho, es llegar al ejercicio según te permita tu anatomía. O sea, no te desesperes por hacer un split en el reformer igualito que lo hace la maestra tal, que es bailarina, pues, ¿no? Pero en cambio tú lo vas a hacer hasta donde tu cuerpo lo dé y hasta donde funcionalmente te sirva, ¿no? Entonces, por eso en realidad es un reto. Y el reto también es en los instructores, pues, ¿no? En seguirnos formando, en acercar el método a las personas, en convencer a los varones, sobre todo, a que se atrevan, ¿no? A hacer el método. Nosotros ya tenemos pacientes varones y lo disfrutan muchísimo. O sea, una vez que lo descubren, creo que son los pacientes más fieles, los que nunca faltan, ¿sí o no, María Belén? Están ahí puntual en la clase, dispuestos a, ya llévame, me dice yo, ahí, ¿no? No te ponen peros, disfrutan mucho el movimiento, lo recomiendan, ¿no? Entonces así pues se empieza a construir, ¿no? Realmente, bueno, las condrianas, como nos está diciendo, yo creo que es
cualquier patología que no está pues controlada, ¿no? Por ejemplo, o que ponga en cuidados o en peligro, mejor dicho, sus signos vitales, por así decirlo, ¿no? Yo que trabajo con adultos mayores, lo que primero preguntamos es la hipertensión, si tiene una diabetes bien tratada o no, ¿no? Para que podamos ver eso, que a la hora que haga el esfuerzo, porque hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Con el ejercicio, no llega a descompensarse, ¿no? Entonces, eh, eso básicamente. Ahora, obviamente como cualquier, porque es un entrenamiento, obviamente, por ejemplo, con las fracturas, o sea, no es obviamente no descartados porque obviamente estamos corriendo peligro, ¿no? Pero lo demás, en realidad, no habría muchas contraindicaciones más que las usuales, ¿no? Hasta embarazadas han venido, o sea, no ha habido problemas, o sea, más bien al contrario, les ayuda, porque como obviamente el Pilates relacionamos mucho al core, entonces se relaciona mucho con el suelo pélvico, ¿no? Y bueno, en realidad el tema de los escépticos es que básicamente son los varones realmente. O, por ejemplo, los que son deportistas calificados, ¿no? Que dicen como que no, a mí todo deporte yo hago muy fuerte, entonces acá no va a pasar nada, ¿no? Y yo le digo, no, prueba una clase y vas a ver que vas a sentir el esfuerzo. Y les ponemos obviamente midiendo la fuerza, ¿no? La capacidad de esa persona, ponemos una clase, pues, que sí lo sienta, ¿no? Entonces ahí dicen, no, sí, y tiemblan. Entonces dicen, se dan cuenta que realmente Pilates es fuerte. Y yo le digo, es que solamente se han quedado con esa imagen de que ven a Pilates como que está estirando, levantando el brazo, y es como que obviamente va a haber momentos de calma, porque hay momentos casi al final de la clase, pero no duran ni 5 minutos, ¿no? Entonces es como que ya eso es lo final, pero cuando es la etapa fuerte como tal, entonces obviamente hay que concentrarse, ¿no? Entonces eso es lo que algunos creen, ¿no? Y yo tengo pacientes varones, e inclusive cuando ven varones ya se alegran porque dicen, ya no soy el único varón, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y es incentivar a que ellos vengan y disfruten, ¿no? La clase y sientan que están haciendo el esfuerzo, porque también cualquiera, ¿no? Sí, entonces, claro, me voy a desanimar, ¿no? Pero obviamente, si ellos sienten que se esfuerzan, entonces es normal, no hay problema. Perfecto, chicas, la verdad que es un tema súper interesante y es una disciplina que queríamos tratar y que queríamos tener acá en Mega Salud. Les agradecemos muchísimo por haber participado de nuestro podcast. Queremos que las empiecen a seguir, que conozcan su trabajo. Las pueden buscar en Instagram como Fisio Core Perú, mariabelén.fisio y Eliana Requena Taipe. Ahí las pueden encontrar y bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber participado. No, las gracias a ti, a ustedes. Ha sido genial conocerlas ahí en el congreso en el que compartimos y pues contentas de participar y de dar a conocer, ¿no? Lo que estamos trabajando. Nuestra carrera o sea, tiene tanto, ¿no? Que a veces nos cortilla la vida como para llegar a abarcar todo, ¿no? Sí. Y Pilates, o sea, para mí ha sido como que justo lo que le faltaba a la carrera, ¿no? Para mi práctica como fisioterapeuta y también como para mi práctica personal, ¿no? Porque los fisios también nos lesionamos, ¿no? Y parte de lo propio, nuestra ergonomía también es la práctica, ¿no? Y Pilates es una buena herramienta porque con pocas repeticiones, consigues mucho también. Entonces eso te ayuda como que a despertar el cuerpo y empezar las cosas, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación a ambas y muchos éxitos en el podcast. Ya les estoy siguiendo. Muchas gracias y fue un gusto más bien conocerlas y espero ahí que nos volvamos a ver cuando gusten, si vienen a Perú también, bienvenidas. Sí, obviamente que nos vamos a seguir hablando y viendo y nuevamente muchas gracias. Y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.